¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Carlos López Ulloa de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, en el campus Tijuana. Muchas gracias por su atención. Bien, voy a aprovechar para comentar con ustedes algunos apuntes, anotaciones que he ido conservando en tiempos recientes y voy a exponer eh, ante ustedes estos apuntes, estas anotaciones que yo he titulado La megaregión fronteriza Tijuana-San Diego frente a la migración latinoamericana, perspectivas y problemas, o problemas y perspectivas, 2018-2021. Bien, ¿en qué consiste mi participación o cómo se integra mi participación? Bueno, la primera parte voy a hacer algunos comentarios en esto que llamo la introducción sobre la megaregión fronteriza. Voy a dar algunos datos en torno a Tijuana y San Diego. La segunda parte voy a hablar sobre esto que denomino la migración masiva. Voy a comentar precisamente algunos problemas y perspectivas que yo estoy ubicando o identificando. Y la tercera parte en esta, más bien como una interrogante, si puede haber unas conclusiones, dado que es un tema que está, digamos, cobrando muchísima vigencia. Bien, en cuanto a la introducción, para hablar un poquito, dar un contexto de esta megaregión fronteriza, Tijuana-San Diego, algunos incluso aquí, algunos, sobre todo en los sectores empresariales, hablan de la región Calibaja, ¿no? O de una especie de región económica particular o especial en la frontera de Estados Unidos y México. Bueno, los datos indican que Tijuana y San Diego comparten el cruce fronterizo más transitado del mundo. Obviamente Tijuana se ve beneficiada por su ubicación junto a la economía de California, que es una de las más fuertes, junto con la de Texas, dentro de los Estados Unidos, y obviamente eso hace que Tijuana sea un paso obligado de movimientos migratorios, tanto legales como ilegales. Solo, digamos, como dato, decía hace un momento, para dimensionar la importancia de esta megaregión, de acuerdo a los datos oficiales de agencias norteamericanas. Por ejemplo, en 2017 los cruces peatonales de Tijuana a San Diego sumaron 11.640.742 personas. En 2018 la cifra alcanzó los 12.826.000. En 2019 la cifra subió a 14.366.000. 669 personas. En 2020, año de la pandemia del COVID-19, y dado que la frontera se cerró a partir de marzo del año pasado, la cifra, digamos, cayó a la mitad, a 7.231.000 personas. Y en lo que va del 2021, la cifra acumulada es de 5.636.290 cruces peatonales, ¿no? ¿Esto por qué se debe? ¿Cómo fue que a pesar de que la frontera estuvo cerrada para cruces no esenciales? Bueno, pues muchos norteamericanos o muchos residentes de Tijuana trabajan en el condado de San Diego o en el condado de Los Ángeles y por su condición de residentes en Estados Unidos o de ciudadanos en Estados Unidos, bueno, pues la frontera para ellos en realidad nunca estuvo cerrada, ¿no? Es muy común que aquí en Tijuana tengas algún familiar, algún pariente, algún amigo que vive, que tiene en esta condición, digamos, ¿no? Y luego, bueno, en cuanto a contenedores llenos de exportación comercial, digamos, por la garita comercial de Otay Mesa, bueno, pues las cifras son las que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Si se fijan, pues en realidad nunca han sido menores a 500.000 contenedores llenos. De hecho, la más alta en los últimos años es la del 2020 con 712.100 contenedores, ¿no? Y un poco en el cuestión demográfica, según las cifras de INEGI, Tijuana cuenta con 1.922.523 habitantes, mientras San Diego, el condado de San Diego completo, acumula 3.298.634 habitantes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en esta megaregión? Pues hay una larga tradición de colaboración, sobre todo de tipo económico, y obviamente demográfico, ¿no? Los intercambios aquí son
cotidianos, ¿no? La vida cotidiana de los tijuaneses y los sandieguinos no se entendería sin la vecindad con la otra ciudad, ¿no? Obviamente, esta vecindad está mediada por la migración y la movilidad y hace que pues este empuje económico que tiene esta megaregión pues sea un destino natural, digamos, de migraciones nacionales e internacionales, tanto para permanecer en Tijuana como para utilizar a Tijuana como trampolín para ir a Estados Unidos, ¿no? Y ha pasado o hemos estado observando acá que esta integración económica pues incluso puede estar en algunos casos por encima de ciertas directrices nacionales, ¿no? Las dos ciudades, tanto Tijuana como San Diego, están lejanas de las capitales de de sus respectivos países y en muchos casos, pues las políticas públicas no atienden las necesidades locales, ¿no? Ahora, exactamente de qué estamos hablando. Aquí recurro a la definición que hace la Organización Internacional para la Migración, que habla o que dice, afirma que un migrante, reconoce a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento o de su desplazamiento, las causas del desplazamiento y la duración de su estancia, ¿no? Digamos, aquí, si bien en Tijuana siempre hemos visto de cerca el fenómeno de la migración, fue en realidad a partir del 2016, con la llegada de una caravana de migrantes de origen haitiano que venían desde Brasil por la ruta del Perú y llegaron hasta México, cruzaron la frontera del sur de México y llegaron hasta el norte, ¿no? Pues digamos, la reacción en Tijuana fue de sorpresa, ¿no? Digamos, nunca habíamos visto los tijuanenses a más de 3,000 migrantes juntos, ¿no? Llegando como tal en una caravana. Fue de estupor, la reacción fue de estupor, de sorpresa, y en algunos casos a ciertas reacciones xenófobas, racistas, ¿no? Pero que, digamos, esta caravana haitiana o esta migración haitiana poco a poco se ha ido integrando a la ciudad. Incluso hay un barrio ya que le llaman la Nueva Haití, donde muchos de ellos pues decidieron quedarse, aunque originalmente, como pueden ver en la lámina, ellos venían buscando beneficiarse del Estatuto de Protección Temporal para Haitianos emitido por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? La segunda oleada fue una caravana hondureña en 2018, en noviembre, que fue un poco más problemática y tuvo una reacción mucho más violenta, si lo quieren ver así. La fotografía que ven en pantalla es una fotografía que se volvió muy popular porque un día esta caravana de hondureños que estaban ubicados en una estación, digamos, de refugio migratorio que está ubicada en el centro histórico de la ciudad, que está muy cerca de la canalización. Esta canalización es la frontera entre Estados Unidos y México. Quisieron, digamos, invadir a la fuerza o cruzar la frontera a la fuerza y fueron rechazados por agentes norteamericanos. Y esta fotografía, pues, digamos, le dio la vuelta al mundo, ¿no? Y también ciertas reacciones de la autoridad local, el entonces alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum Buenrostro, del Partido de Acción Nacional, pues tuvo ahí algunas declaraciones que estaban entre esta visión legalista y de rechazo, ¿no? Hablaba él de, pues que habían sido muy violentos, muy groseros, ¿no? Tiene esta frase, ¿no? Que cito, ¿no? En alguna entrevista donde dice los derechos humanos son para los humanos derechos, ¿no? Obviamente ya en el 2018 pues ya estábamos en el contexto de la política antiinmigrante del gobierno de los Estados Unidos encabezado por el entonces presidente Donald Trump, que digamos como parte de su campaña presidencial había promovido la construcción había prometido la construcción de un muro en la frontera sur de los Estados Unidos precisamente para evitar las migraciones ilegales y bueno, había hecho, seguramente ustedes lo saben, una serie de declaraciones poco amistosas, en particular con México y pues digamos estas caravanas le abonaban, digamos, a su discurso anti-inmigrante, ¿no? Luego, con la victoria de Joe Biden el año pasado, parecía que el tema iba a poder ser, digamos, atendido a través de alguna reforma. Se habló incluso por ahí, si mal no recuerdo, de alguna reforma migratoria. Mientras que en contraste el presidente Donald Trump, el entonces presidente Donald Trump, permanecía, digamos, en su visión de
de evitar, ¿no?, la migración por la frontera sur de los Estados Unidos y, digamos, hablándole a su base electoral, él seguía insistiendo en la construcción de un muro, ¿no? Finalmente, una vez que el hoy presidente Joe Biden asumió el gobierno de los Estados Unidos, una de las primeras acciones de su vicepresidenta, Kamala Harris, fue visitar Centroamérica y México, de hecho, en una gira internacional, y pues hay una declaración de ella muy evidente donde le está diciendo a los centroamericanos pues que no vengan a los Estados Unidos, ¿no? Aunque, bueno, se hablaba de aquel momento de promover un esfuerzo para el desarrollo económico y combatir la corrupción gubernamental a fin de pues terminar con la migración ilegal. Entonces, de alguna forma, estas declaraciones pues le dieron al traste con ciertas esperanzas de muchos migrantes de eventualmente obtener asilo de parte de los Estados Unidos y obtener una residencia, ¿no? Aquí en Tijuana acabamos de tener elecciones generales para renovar la gobernatura y las alcaldías y el Congreso local. Y bueno, la nueva presidenta municipal, de nombre Montserrat Caballero Ramírez, una de sus primeras acciones fue atender o involucrarse en un campamento de migrantes que está en la zona del Chaparral, que es la zona fronteriza entre Tijuana y San Isidro, California. Y justo donde están ubicados, pues está el cruce peatonal hacia los Estados Unidos, que de momento, con toda y la reapertura de la frontera el pasado 8 de noviembre, esa sección, digamos, permanece cerrada, ¿no? Como decía, ella asumió el poder el pasado 1 de octubre y entre sus primeras acciones, dada la inacción del gobierno federal de México y del gobierno estatal, bueno, la alcaldesa decidió tomar cartas en el asunto. Y bueno, un poco de manera atropellada, mandó cercar con trabajadores municipales la zona, credencializar, digamos, hizo un cerco perimetral y esto pues implica ciertas restricciones de espacio. Digamos, se fue o lo hizo desde una iniciativa individual, ¿no? No consensuada con ninguna autoridad ni de los Estados Unidos ni de México. Estableció la credencialización de quienes están ahí para el control de acceso, entradas y salidas y también porque se había detectado ya la venta de drogas como fentanilo. Y ella habla de poner orden, ¿no? Y de que eventualmente pues el tema sea atendido, ¿no? Aquí llama la atención pues que permanece, digamos, de parte de la autoridad mexicana esta visión punitiva o de castigo respecto de la migración ilegal. Y bueno, pues como decía, ante la ausencia de la participación del gobierno estatal y del gobierno federal, pues la nueva administración municipal pretende, digamos, incidir en el problema, tratar de solucionarlo, aunque no necesariamente está el tema de la migración en las atribuciones de los ayuntamientos en México, sino que eso corresponde a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, que, digamos, han tenido una actuación, de hecho, desde el gobierno federal mexicano ha tenido una actuación ambivalente porque, primero, pues había declarado el presidente López Obrador que la frontera sur iba a estar abierta y después, un poco por presiones del gobierno norteamericano, el gobierno federal mexicano envió la Guardia Nacional a la frontera sur, que es un poco lo que han seguramente estado viendo en estos días en los medios, ¿no? Y entonces la Guardia Nacional en México de alguna forma sirve de muro en la frontera sur de nuestro país, ¿no? Y bueno, algunas conclusiones que yo podría, digamos, ofrecer, pues la urgencia de una colaboración entre México y Estados Unidos para regular y tratar de resolver el problema, que evidentemente no es sencillo, es un problema multifactorial. El rol de los gobiernos locales en ambos lados de la frontera, que básicamente hasta ahora pues han estado ausentes, ¿no? Y pues lo que digo aquí es que las declaraciones de buenas intenciones pues no alcanza y de momento la que se ha involucrado de manera muy directa pues es la administración municipal de Tijuana. Yo creo que las caravanas van a continuar en estos días, como digo, han estado ustedes viendo seguramente los medios de una caravana que ya recién cruzó la frontera de Chiapas y está, si mal no recuerdo, en Oaxaca. Entonces, bueno, la migración será un fenómeno que continuará. Me parece a mí que, contrario a lo que se pueda creer, será algo que ya formará parte, digamos, de la discusión o de la opinión pública aquí en la megaregión.
Lo que no sé es hasta dónde la autoridad local, el ayuntamiento o el gobierno estatal de Baja California o el gobierno de San Diego y de California estén preparados o estén listos, ¿no? California es un estado, tiene ciudades que son santuario de ciudades, santuario de migrantes, pero que el problema, digamos, a partir de la aparición de las caravanas, pues se ha exacerbado, ¿no? Todos aquí sabemos, digamos, de la migración ilegal, pero, digamos, nunca habíamos tenido de manera tan visible, ¿no? La migración a través de las caravanas, ¿no? Entonces, pues esa, digamos, es mi participación. Yo agradezco mucho su atención. Muchas gracias, muy amables.